En un viaje familiar, mi esposo detuvo el coche de repente y me exigió que renunciara a la herencia de $100 millones que me dejaron mis padres. Cuando me negué, mi despiadada suegra me obligó a firmar unos documentos y luego me empujó por un acantilado al mar mientras decía fríamente, adiós. Pero, contra todo pronóstico, sobreviví. Regresé con un plan de venganza que nunca vieron venir. Siempre pensé que mi vida era como un cuento de hadas. Conocí a Adam Williams cuando ambos estábamos en la universidad, y desde la primera vez que lo vi, supe que era el indicado. Tenía una sonrisa cálida que podía hacer sentir a cualquiera en confianza y unos ojos que brillaban con bondad. Pasábamos horas hablando, estudiando juntos, riendo y compartiendo nuestros sueños sobre el futuro. No pasó mucho tiempo para que nos enamoráramos. Después de graduarnos, nos casamos en una pequeña ceremonia rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Pensé que teníamos todo, una vida perfecta, una casa hermosa y, lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Nos mudamos a Austin, Texas, poco después de casarnos, donde Adam comenzó a trabajar para una empresa privada. Era ambiciosa, motivada y una verdadera profesional. Me sentía feliz de ser una esposa solidaria. Aunque trabajé por un tiempo, finalmente decidí quedarme en casa. Me concentré en hacer que nuestro hogar fuera cálido y acogedor para Adam después de un largo día de trabajo. Teníamos nuestras rutinas, nuestros planes y nuestro amor. Era todo lo que siempre había soñado. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Podía sentirlo en el aire, aunque no sabía exactamente qué era. Todo comenzó con mi suegra, Catherine. Siempre había sido una presencia fuerte en nuestras vidas. Al principio parecía que yo le agradaba, o al menos eso creí, pero después de casarnos, fue como si algo hubiera cambiado. Se volvió distante y, a veces, francamente grosera. Traté de ser paciente, comprensiva y respetuosa. Quería ser la nuera perfecta, pero no importaba cuánto lo intentara. Nunca lograba hacer nada bien ante sus ojos. A menudo criticaba la forma en que decoraba nuestra casa. La forma en que cocinaba, incluso la manera en que me vestía, todo era motivo de crítica para ella. Deberías vestirte más así, decía, o soltaba comentarios como, esta casa no parece un hogar, parece demasiado moderna. Todo lo que hacía parecía irritarla, pero traté de mantener la calma pensando que con el tiempo las cosas mejorarían. Lo que no sabía era que esto solo era el comienzo de un problema mucho más profundo. Unos años más tarde, mi mundo se vino abajo cuando perdí a mis padres en un trágico accidente. Fue un golpe devastador, y aún estaba luchando por recuperarme cuando, al intentar adaptarme al dolor, ocurrió algo inesperado. Heredé todo lo que dejaron atrás. No era solo dinero, sino también la mansión familiar, una gran propiedad que había estado en mi familia durante generaciones. La mansión lo era todo para mí. Era un símbolo del amor y esfuerzo de mis padres, el lugar donde crecí y donde hice recuerdos inolvidables con ellos. Cuando caminé por primera vez por la mansión después del funeral, sentí como si una parte de ellos aún estuviera ahí, en cada rincón de la casa. Sabía que, sin importar lo que pasara, nunca podría vender la mansión. Significaba demasiado para mí, era mi legado, mi conexión con mis padres y lo único a lo que podía aferrarme en su ausencia. Pero entonces las cosas tomaron un giro inesperado. Catherine comenzó a presionarme para que vendiera la mansión. Me decía que debería usar el dinero para empezar un negocio para Adam. Es demasiado grande para una sola persona, decía. No la necesitas. Piensa en todo lo que podrías hacer con ese dinero. La insinuación siempre era la misma: vende la casa, deshazte de ella y dale un mejor uso al dinero. Lo mencionaba constantemente, casi cada vez que la visitaba, pero no parecía que solo intentara ayudar. Era como si estuviera tratando de controlar la situación. Le dije repetidamente que no podía vender la mansión. Esta casa es todo lo que me queda de mis padres, le dije. No puedo regalarla. Pero Catherine no estaba dispuesta a rendirse, y tampoco lo estaba Adam. Adam, quien siempre había sido tan amable y comprensivo, comenzó a cambiar. Poco a poco, se puso más del lado de su madre, y la presión para vender la mansión se volvió aún más intensa. Olivia, es solo una casa, me decía Adam. Podríamos usar el dinero para hacer tantas cosas. Me ayudaría a empezar mi negocio, y finalmente podríamos vivir cómodamente.
Pero me negué. No podía entender por qué no podían ver lo importante que era esta mansión para mí. No se trataba solo del dinero, sino de preservar la memoria de mis padres. Mi negativa, sin embargo, parecía haber desencadenado algo que jamás hubiera imaginado. Todo llegó a un punto crítico durante un viaje familiar a California. Se suponía que Adam y yo íbamos a disfrutar de una escapada tranquila, un descanso de todo. Rentamos un auto y manejamos por la impresionante costa. El océano se extendía interminable ante nosotros. Era hermoso, un momento perfecto para relajarnos. Pero algo cambió de repente mientras conducíamos por una parte especialmente aislada de la costa. Adam de repente detuvo el auto y, al principio, no dijo una sola palabra. Me sorprendió, pero supuse que quería detenerse para disfrutar de la vista. Sin embargo, cuando se volvió hacia mí, su rostro estaba serio, casi frío. Olivia, dijo en voz baja, necesito que firmes estos papeles ahora mismo. Lo miré confundida. ¿Qué papeles? Son los papeles de transferencia de la mansión. Vas a firmarlos, y finalmente podremos seguir adelante con el plan de negocios del que te he estado hablando. Sentí como mi corazón se hundía. Adam, no, te dije que no puedo vender la casa. ¿Sabes cuánto significa para mí? Su expresión se endureció, y vi la frustración en sus ojos. No entiendes, Olivia. Esto es para nuestro futuro, para nuestra familia. Si no lo firmas, habrá consecuencias. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba diciendo, Catherine, que había estado en silencio hasta entonces, habló desde el asiento trasero. Fírmalo, Olivia. No hagas esto más difícil de lo necesario. Esto es lo mejor para todos. Me sentí atrapada. Traté de hablar, de razonar con ellos, pero ambos eran inquebrantables. La voz de Adam se volvió fría e inflexible. O lo firmas ahora, o te arrepentirás. Sus palabras me hirieron, pero nada pudo prepararme para lo que ocurrió después. Antes de que pudiera reaccionar, Adam me miró con ojos oscuros y llenos de algo que no reconocí. Sin previo aviso, me agarró del brazo y me sacó del auto con fuerza. Catherine, que hasta ese momento parecía solo observar, se unió, mostrando una autoridad fría y calculadora. Ambos me empujaron hacia el borde del acantilado. No podía entender lo que estaba pasando. El pánico se apoderó de mí mientras tropezaba hacia atrás. Firma, Olivia, exigió Adam, o este capítulo de tu vida se acaba. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo hablaban de la casa, estaban hablando de mi vida. Aterrorizada, desesperada y con el corazón acelerado, hice lo único que podía hacer para sobrevivir, firmé los papeles, pero incluso mientras lo hacía, supe que esto no sería el final de la historia. Lo que ocurrió después fue lo último que podría haber imaginado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando, después de haber firmado los papeles. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. Adam y Catherine no parecían inmutarse, solo me miraban con ojos duros y fríos. Creían que habían ganado, que tenían todo bajo control. Adam permaneció en silencio mientras me empujaba lejos del auto, con el rostro torcido en una mueca de disgusto. Ahora finalmente podemos seguir adelante, murmuró entre dientes. Apenas lo escuché. Estaba demasiado concentrada en el hecho de que acababa de firmar todo lo que me importaba, todo por lo que mis padres habían trabajado, todo lo que me habían dejado. Ellos ni siquiera se inmutaron. Me empujaron aún más cerca del borde del acantilado, y sentí como mis piernas comenzaban a debilitarse. Mi mente luchaba por encontrar alguna forma de escapar, pero no había a dónde correr. Habían planeado todo esto, habían planeado que yo me rindiera, y lo hice por miedo, por desesperación, solo para sobrevivir. Firmé mi herencia, y ahora no quedaba nada más que hacer, más que esperar que, de alguna manera, pudiera superar esto. Sal del auto, ordenó Adam con una voz plana, sin emoción alguna. Todo se sentía como una pesadilla. No quería creer lo que estaba pasando, pero mientras me jalaban del auto, la realidad golpeaba como un martillo. Me obligaron a acercarme al borde del acantilado, y mi respiración se quedó atrapada en la garganta mientras miraba las rocas irregulares muy abajo, con el mar infinito golpeándolas sin descanso. Apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Es hora de despedirse, Olivia, dijo Catherine con frialdad.
Su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ambos me empujaron. Recuerdo el grito ahogado que escapó de mis labios mientras tropezaba y caía. Sus voces se desvanecían, pero su risa resonaba en mis oídos como un eco cruel. Este capítulo terminó, dijeron, como si mi vida no significara nada para ellos. La caída se sintió como una eternidad, aunque todo sucedió en un instante. Un momento estaba en tierra firme, y al siguiente estaba sumergida en el aire, gritando mientras el mundo giraba a mi alrededor. El viento rugía en mis oídos, y el suelo de abajo parecía elevarse para alcanzarme con una velocidad aterradora. Pero entonces, algo milagroso ocurrió. En lugar de estrellarme contra las rocas, sentí un fuerte tirón y, de repente, estaba golpeando el agua fría. El impacto me sacudió por completo, y por un momento no pude pensar. Solo sentí que mis pulmones ardían mientras el mundo giraba a mi alrededor. Luché, jadeando por aire, pero las olas eran fuertes y la corriente me arrastraba hacia abajo. Pensé que eso era todo, pensé que había muerto. Pero entonces algo me tiró hacia la superficie, un brazo fuerte me rodeó la cintura, levantándome del agua. Una voz me llamó y traté de concentrarme en ella, aunque apenas podía mantenerme consciente. Ya no me quedaban fuerzas, pero de alguna manera me aferré a la esperanza de que no estaba sola. El hombre me arrastró hasta la orilla, arrastrándome por la arena mojada. Mi cuerpo me dolía, la cabeza me daba vueltas, pero logré parpadear y observar lo que me rodeaba. Estaba en el borde del acantilado, el mismo lugar donde Adam y Catherine me habían empujado. El hombre que me había salvado era alto, con el cabello castaño corto y ojos amables pero firmes. Parecía saber exactamente lo que hacía. Sin decir una palabra, me llevó a la seguridad de una pequeña cabaña en un lugar rústico cerca del mar. «Ahora estás a salvo», dijo, con una voz tranquila y reconfortante. «Vas a estar bien». No podía responder. Apenas podía hablar. Estaba demasiado exhausta, demasiado conmocionada para procesar todo lo que había sucedido. Apenas había sobrevivido a la caída desde el acantilado y aquí estaba, respirando, viva. El hombre, cuyo nombre supe más tarde que era Isen, me envolvió en una manta gruesa y me preparó té para calmarme. Temblaba, no solo por el frío, sino también por el shock de todo lo que había pasado. Mi mente seguía corriendo, repitiendo los eventos una y otra vez. Adam y Catherine habían tratado de matarme. Pensaban que habían ganado, que tenían todo lo que querían, pero habían cometido un gran error. Cometieron un error fatal. Pensaron que me había ido, que se habían deshecho de mí, pero yo estaba viva y no iba a dejar que se salieran con la suya por lo que habían hecho. Durante los siguientes días, Isen me cuidó, me dio comida, refugio y ropa. Escuchó pacientemente mientras le contaba lo que había sucedido. Aunque no podía explicarlo todo de una vez, todavía estaba en shock, todavía tratando de comprender la profundidad de la traición. Adam, el hombre que había amado y en quien confiaba, se había vuelto contra mí. Catherine también, la mujer con la que había intentado llevarme bien. Juntos me habían llevado al borde de la muerte. Pero no iba a dejar que ganaran. No iba a quedarme en silencio y dejar que se salieran con la suya. Pensaban que me habían robado todo, pero aún me quedaba algo, mi vida. Me quedé con Isen unos días recuperándome, tanto física como mentalmente. Durante ese tiempo tomé una decisión: no iba a huir, no iba a dejar que este fuera el final de mi historia. Iba a luchar, iba a recuperar todo lo que habían intentado quitarme. Contraté a un abogado, pedí el divorcio. No dejaría que Adam y Catherine pensaran que habían tenido éxito. Me habían empujado por un precipicio, pero no conocían el poder de mi voluntad. Les haría pagar. Les mostraría que ninguna cantidad de dinero ni manipulación podría destruirme. Sería más fuerte de lo que jamás podrían imaginar. Y entonces comencé a prepararme para el siguiente paso. Ya no se trataba solo de la mansión, se trataba de justicia, de demostrar que nadie podía traicionarme y quedarme herida. Ya no era la misma mujer que habían empujado desde ese acantilado. No, había renacido y el fuego dentro de mí ardía más que nunca. Había pasado por el infierno, pero sobreviví, y iba a asegurarme de que Adam y Catherine pagaran por lo que habían hecho. Ya no se trataba solo de la mansión, se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad y mi futuro. Comencé solicitando el divorcio. Ese fue el primer paso para cortar todos los lazos con Adam, el hombre que una vez amé, el hombre que me había traicionado tan completamente.
En el momento en que entré a la oficina del abogado, supe que no había vuelta atrás. Se firmaron los papeles y se puso en marcha el proceso. Recuerdo estar sentada frente a mi abogada, una mujer llamada Julia, que había sido recomendada por Isen. Era una profesional tranquila y sabía exactamente qué hacer. No necesitaba preguntarme mucho. Ella pudo ver la determinación en mis ojos. Lucharemos contra esto, Olivia, dijo con voz firme. Nos aseguraremos de que no se salgan con la suya. Le conté a Julia todo, las amenazas, la manipulación, la firma forzada en los documentos de transferencia. Le expliqué cómo Adam y Catherine habían intentado matarme, cómo me habían empujado por ese precipicio y cómo pensaron que estaba muerta. Habían creído que nunca volvería, que no sobreviviría para exponer sus mentiras y su codicia. Julia escuchó atentamente, tomando notas, y luego me miró. Tenemos algo que ellos no esperan, dijo. Tenemos pruebas de tu supervivencia y de las circunstancias que rodearon la firma de esa transferencia falsa. No es válida, te obligaron, y podemos probarlo. Sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho. Había esperanza, esperanza real. Ya no se trataba solo de luchar por la mansión, sino de asegurarme de que Adam y Catherine enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Habían tratado de destruirme, y yo iba a asegurarme de que fueran responsables cuando comenzara el proceso de divorcio. No pude evitar preguntarme cómo estarían reaccionando Adam y Catherine. Debían haber pensado que estaban libres, que todo lo que creían haber logrado los había sacado del camino. Pensaban que ahora controlaban la mansión, pero estaban a punto de enfrentarse a una verdad impactante. No estaba muerta, y no había firmado esos papeles voluntariamente. Los firmé bajo coacción, y eso marcaba toda la diferencia. Unas semanas después, comenzaron las audiencias en la corte. Adam y Catherine estaban allí, sentados con su abogado, luciendo engreídos y confiados, sin tener idea de lo que les esperaba. Pensaron que habían ganado, que yo simplemente me había dado por vencida, pero no sabían que yo había estado preparándome. Tenía los documentos, la evidencia y el respaldo legal para destruir todo su plan. Pude verlo en sus ojos cuando me vieron entrar a la sala del tribunal. No me esperaban. Estaban esperando a una viuda afligida. Alguien que ya se había rendido y había seguido adelante, pero yo no. Esa mujer ya no existía. Ahora estaba decidida y lista para hacerles pagar. Cuando el abogado presentó la firma falsificada, la que había firmado bajo extrema presión y miedo por mi vida, los rostros de Adam y Catherine palidecieron. El shock en sus caras fue suficiente para hacer que mi corazón latiera con una satisfacción que no esperaban. No esperaban que yo estuviera viva. No esperaban que regresara y luchara por todo lo que me habían quitado. Y cuando el juez comenzó a leer la evidencia, sentí una oleada de esperanza. Justicia estaba por llegar. No importaba cuánto lo intentaran. Adam y Catherine iban a perderlo todo. Los días previos a la audiencia final parecieron una eternidad. Apenas podía dormir. Mi mente no paraba de pensar en lo que sucedería en esa sala del tribunal. Pero una cosa era segura, no iba a dejar que Adam y Catherine se salieran con la suya por todo lo que me habían hecho. Intentaron robarme la vida, mi legado, la mansión de mis padres, y ahora iban a pagar por ello el día de la audiencia final. Entré a la sala del tribunal con la cabeza en alto. Adam y Catherine ya estaban allí, sentados con su abogado, luciendo engreídos como si ya hubieran ganado, pero aún no lo sabían. Todo lo que habían hecho estaba a punto de desmoronarse. Las primeras horas de la audiencia se sintieron borrosas, pero luego llegó el momento. Julia, mi abogada, presentó las pruebas, los documentos falsificados, los testigos que habían visto a Adam y Catherine empujándome hacia el acantilado, y el testimonio de que me habían obligado a firmar los documentos de transferencia. Pude ver a Adam y Catherine poniéndose cada vez más nerviosos a medida que avanzaba el caso. Pensaron que habían cubierto sus huellas, pero no contaban con algo, mi resistencia. Cuando llegó mi turno de hablar, apenas pude contener la emoción. Le conté al tribunal todo, cómo Adam se había vuelto contra mí, cómo Catherine me había manipulado y cómo ambos habían intentado matarme. Hablé del miedo y la impotencia que había sentido en esos momentos finales, antes de que me empujaran al acantilado. Pero lo más importante, hablé de cómo sobreviví. Les conté cómo un extraño me había salvado, cómo había regresado para reclamar mi vida. Cuando terminé de hablar, miré directamente a Adam y Catherine. Sus caras estaban pálidas, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Pensaron que estaba muerta, pensaron que habían ganado, pero ahora la verdad salió a la luz. El juez escuchó atentamente todas las pruebas y, cuando llegó el momento de pronunciar el veredicto, no hubo ninguna duda. Adam Williams y Catherine Williams, dijo el juez con voz firme.
Ustedes son culpables de múltiples cargos, que incluyen coerción, fraude e intento de asesinato. Por la presente, son sentenciados a una larga pena de prisión, y el tribunal ordena la invalidación de la transferencia de propiedad. Casi no podía creer que hubieran sido condenados. Adam y Catherine iban a prisión, y la mansión de mis padres regresaba a mí. El legado permanecía en mis manos. Sentí una sensación de alivio que me invadió, mezclada con una profunda y abrumadora sensación de justicia. Habían tratado de quitarme todo, pero yo me había defendido y había ganado. Cuando salí de la sala del tribunal, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no era la misma mujer que había sido empujada desde ese acantilado. Había regresado más fuerte y ahora, finalmente, era libre. La mansión era mía otra vez y, lo más importante, me había librado de las personas tóxicas que habían intentado destruirme. El camino hacia la justicia no había sido fácil. Hubo miedo, dolor y traición en el camino, pero al final, mi fuerza, mi resistencia y mi creencia inquebrantable en hacer lo correcto habían prevalecido. Adam y Catherine pensaron que podían quebrarme, pero me subestimaron. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cuanto a mí, me mantuve firme, no solo al poseer una mansión de $100 millones, sino mi vida, mi futuro. Había recuperado todo lo que intentaron quitarme y en ese momento supe que, sin importar lo que pasara de aquí en adelante, siempre sería más fuerte de lo que jamás podrían imaginar. El último capítulo de mi vida ya había sido escrito y era uno de triunfo, no de derrota. Había sobrevivido y había ganado.